Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Primera de Pedro 2, 11, pero como siempre vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus exhortaciones, por la verdad de tu palabra que nos enseña el perdón de los pecados que tenemos en tu Hijo Jesús y la manera, Señor, de acercarnos a ti, de alejarnos del pecado para conocerte y disfrutar de ti. Padre, te pedimos, como dice en tu palabra, aquel incrédulo que le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Si es lo que pedimos, Señor, que hoy, a través de este estudio, instales en nuestros corazones cada día más y más fe, para así poder conocerte cada día más y así poder darte a conocer, Señor. Proclamamos la realidad de que dependemos completamente de ti, Señor. Ningún ser humano tiene la capacidad de impartir verdades eternas, aparte de que tu Espíritu, Señor, se presente y nos enseña. Así que eso es lo que queremos, Señor, lo que clamamos. Enséñanos hoy tú tu palabra, edifica tu pueblo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Como siempre, Primera de Pedro es una epístola, que entendamos en el contexto general de la epístola. ¿De qué se trata? Es una epístola donde el Espíritu de Dios busca equiparnos con esperanza, con la esperanza necesaria para nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimientos. De manera que los sufrimientos en este mundo sean para nuestro beneficio y no para nuestra ruina. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica no es si tienes pruebas, sino cuando las tengas. Las pruebas son seguras, que vamos a tener pruebas en este mundo. Y sufrimientos como sin esperanza tienen resultados sumamente distintos y opuestos. Sufrimiento con esperanza produce paciencia, santidad y vida eterna, mientras que el sufrimiento sin esperanza produce más bien frustración, una raíz amarga en el corazón que lleva a la corrupción y a la muerte, acorde a la palabra de Dios. Y el mensaje principal de esta epístola, en forma general, es que tenemos que aprender a besar la vara del Señor en vez de resentirla. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros espirituales, enriquecernos en las cosas de Dios. Y tenemos una bandera que alzamos y aprendemos a levantar cuando estemos pasando por pruebas, es que la bandera que aprendemos de Primera de Pedro, es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Ok? De eso que se trata Primera de Pedro en forma general, y la epístola está dividida en varias partes. La primera parte acabamos de terminarla la semana pasada, comprende el capítulo 1 completo y los primeros 10 versículos del capítulo 2. Y es una parte donde hablamos y veíamos nuestra salvación como la base de todo y para todo. La segunda parte que vamos a estar empezando hoy comprende el capítulo 2 y 3, y es básicamente la gloria de Dios en su misión. Y vamos a estar hablando de su misión hoy y los próximos domingos, bastante de su misión. Hoy, en particular, vamos a estar hablando de los privilegios divinos, de cómo pasamos de privilegios divinos, de lo que Pedro nos ha estado hablando, de privilegios divinos, y ahora nos habla de responsabilidades humanas, y después vamos a hablar de la sumisión en el ámbito cívico. En la primera parte de la epístola, en el capítulo 1, consideramos básicamente el evangelio perdonador de Dios en Cristo como fuente gratuita e inagotable de amor incondicional. En la medida en que nosotros tenemos acceso a través del perdón que Jesucristo nos da en su cruz, tenemos acceso a una fuente inagotable de amor incondicional en la cual podemos recibir ese amor incondicional para poder entonces nosotros tener que dar amor a nuestro prójimo, porque nadie puede dar lo que no posee. Si tú no has recibido amor, no puedes dar amor. En el Evangelio de Jesucristo es que a través de él tenemos el perdón de los pecados, nos podemos acercar a Dios para conocer su amor de forma infinita, y así somos habilitados para verdaderamente poder amarnos los unos a los otros o vivir en armonía. Y la última parte que estudiamos la semana pasada, estuvimos viendo que en los primeros versículos del capítulo 2, Pedro menciona 3 realidades que nos ayudan a promover esta armonía. ¿Y se acuerdan cuáles eran? Que somos hijos de Dios, somos hijos en la familia de Dios, somos piedras vivas en el templo de Dios y somos ciudadanos en la nación de Dios. Y finalmente, la semana pasada, el último estudio que hicimos, consideramos, ¿se acuerdan? 6 privilegios
que tenemos como ciudadanos de la nación de Dios. Y eran, recapitulando aquí rapidito, que somos elegidos por Dios, somos representantes de Dios, somos separados para Dios, somos iluminados en la luz de Dios y somos receptores de la compasión de Dios. Pero hoy entonces, como les dije, hoy comenzamos la segunda parte de esta epístola. La segunda parte de esta epístola, después de haber expuesto Pedro de manera categórica una serie de privilegios que tenemos en Cristo, entonces ahora Pedro cambia el enfoque del tema de su carta o de su epístola, y ahora nos va a hablar de las responsabilidades que tenemos en Cristo. Entonces, en cierta forma, lo que vamos a estar hablando hoy es algo que habla de privilegios divinos que estuvimos estudiando hasta ahora en la primera parte de la epístola de Primera de Pedro, de privilegios divinos que tenemos a responsabilidades humanas que también tenemos. Entonces, es algo muy común en las epístolas, sobre todo. Pablo lo hace a cada rato. Las epístolas de Pablo por lo general son doctrina y nos dice todo lo que tenemos en Cristo y después nos da nuestros deberes. Ahora que entienden y saben lo que tienen, entonces ahora esto es lo que ustedes deben hacer. Y bueno, con eso leemos entonces el versículo. Voy a leer la primera parte del versículo 11 y 12, que es la parte que habla de privilegios divinos a responsabilidades humanas. Y mira lo que dice Pedro en el capítulo 11, dice: queridos hermanos, les recuerdo como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, fíjate, esta es la parte donde vemos claramente que basado en los privilegios que ya tenemos, entonces ahora Pedro nos está exhortando a asumir nuestras responsabilidades humanas. ¿Y cuáles son estas responsabilidades humanas? Mira, lo primero que vemos es que el versículo 11 habla de una disciplina interna que produce una realidad en devoción a Dios. Una disciplina interna. ¿Cuál es la disciplina interna? Bueno, mira lo que dice en el versículo 11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida o literalmente contra el alma. Sí, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. El primer punto que queremos ver ahí es como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y yo noté aquí, mira, que como quienes estamos aquí con el solo propósito de prepararnos adecuadamente para nuestro destino eterno. Entonces, Pedro nos está exhortando y nos está enseñando que la actitud que debemos tener es una actitud de que estamos aquí de pasadita. ¿Ok? El propósito de esto, primero que nada, es que, hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, como quien no se pone muy cómodo. Por ejemplo, cuando tú vas de viaje y te instalas en un hotel y vas a estar un par de días en el hotel, no te traes toda tu casa y todas tus cosas, ¿verdad? Estás ahí como que de pasadita. Bueno, más o menos en esa misma manera debemos tener nosotros esa actitud, una actitud desprendida con este mundo donde estamos por ahora, porque es algo temporal y es algo que no es... Bueno, la palabra de Dios enseña claramente, por ejemplo en Filipenses 3:20 dice que en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, que somos ciudadanos del cielo. Hebreos 11:9 al 10 habla de Abraham, dice que por la fe Abraham, ¿no?, se radicó como extranjero en la tierra prometida, dice, y habitó en tiendas de campaña, como quieren decir, nunca se construyó una casa, sino que habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. El versículo 10 dice, ¿por qué Abraham, nuestro ejemplo de fe, vivió en tiendas de campaña y no se apegó mucho a los bienes de este mundo? Mira, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces tenemos una perspectiva como quienes estamos aquí con el solo propósito de prepararnos adecuadamente para nuestro destino eterno. Como estamos aquí preparándonos para la próxima etapa de nuestra existencia en la eternidad con Dios. Pero fíjate que ahí que dice también, queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, o literalmente el alma. Y fíjate que, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo lo puse aquí, que mientras estemos en este mundo, tendremos que batallar contra nuestro viejo hombre.
Si tú no has nacido de nuevo, pues tú lo único que tienes es tu viejo hombre, tu hombre pecaminoso, tu carne que te digamos, que dicta de lo que se trata tu vida y te mantiene preso y vives, como quien dice, para complacer tus deseos carnales. Pero una persona que le entrega su vida a Jesucristo, la palabra habla de que uno nace de nuevo al recibir el perdón de los pecados o creer en Él, nace de nuevo y tiene un nuevo hombre. Pero entonces pasa a una dualidad donde está un yo que quiere complacer a Dios y se deleita en Dios, y a la vez tiene un viejo hombre que arrastra ideas seculares, malas mañas, todo este tipo. Y es algo que tenemos que entender que existe, porque si no, como dice mi mamá, guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Es la realidad de que tú y yo vivimos en este mundo, todavía no estamos en el cielo, y resulta que aquí, por más que estemos adelantados en nuestro proceso de santificación, siempre tenemos que estar vigilantes y pendientes de forma sigilosa, porque tenemos un hombre viejo que está siempre buscando la oportunidad de volver a ser Señor de tu vida, en vez de estar en el fondo del orden de lo que dicta el sentido de tu vida. Antes de tú venir a Cristo y entregar tu vida a Cristo, tú hacías lo que te daba la gana. Ahora que le has entregado tu vida a Jesucristo, Jesucristo es el jefe y tu carne pasa a ser un subordinado de Jesucristo. Pero la carne va a querer siempre usurpar el reinado que tú en forma voluntaria le has entregado a Jesucristo. Mira, Pablo habla de esto en Romanos 7, en todo Romanos 7, pero en Romanos 7:22, mira cómo lo dice. Dice, porque, esto es Pablo, el apóstol Pablo. Dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. En Gálatas, Pablo mismo explica y dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, entendamos esta realidad. Mientras estemos en este mundo tendremos que batallar contra nuestro viejo hombre. Y la idea, en forma general, entonces, lo que nos está diciendo Pedro aquí, es que tenemos que disciplinarnos para tener una vida interna de disciplina que produce la realidad de una devoción a Dios. Pero esta realidad de devoción a Dios, entonces vemos al capítulo 12, produce un comportamiento externo de un testimonio ante los hombres. A veces el problema es que queremos tener un testimonio delante de los hombres, pero no tiene una realidad que está produciendo ese testimonio, y nuestro testimonio termina siendo una obra de la carne, manufacturada por los deseos de la carne, en vez de ser un fruto de tu relación con Dios. Porque tenemos una relación con Dios a la cual laboramos para mantenerla intacta, y de esa relación con Dios fluye un verdadero testimonio. A veces lo que hacemos es que, como no tenemos verdaderamente la realidad y la devoción a Dios, tratamos de tener un testimonio en la carne, y eso no es lo que habla Pedro acá. Pedro está hablando de una disciplina interna que produce una realidad, de un testimonio, de una devoción a Dios. De esa realidad de devoción a Dios se expresa un comportamiento externo de un testimonio entre los hombres. ¿Y cómo se expresa? Mira, de la siguiente manera. Versículo 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, o literalmente en el día de la visitación. Sí, en el día de la visitación. Pero mira, dice, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Una conducta ejemplar. Y te digo, el original de esa expresión es la palabra kalos, que dice ejemplar. Pero esa conducta ejemplar, mira las otras traducciones que podrían estar ahí, aparte de ejemplar. Una conducta ejemplar puede ser ejemplar, buena, adorable, fina, atractiva, amable, excelente, útil, admirable, noble. Todas esas palabras son sinónimos de lo que la palabra kalos en el original quiere decir. Y es lo que el Espíritu de Dios a través de Pedro nos está diciendo que busquemos tener una conducta que es ejemplar, buena, adorable, fina, atractiva, amable, excelente, útil, admirable o noble.
¿Para qué? Para que aunque los acusen de hacer el mal, ¿no? Ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la visitación o de la salvación. Pero fíjate que dice, y hay algo importante que dice ahí, que aunque los acusen de hacer el mal. ¿De qué está hablando Pedro? Porque fíjate, en esa época, en el primer siglo, los cristianos eran acusados en ignorancia de hacer el mal de varias formas. Por ejemplo, los acusaban de rebeldía en contra del gobierno romano. ¿Por qué? Bueno, porque se negaban a adorar al César y a los dioses romanos. Por ejemplo, ellos los acusaban, decían que los cristianos eran una gente mala porque ellos practicaban el canibalismo. Supuestamente, porque nosotros en la Santa Cena, como participamos de Jesucristo y la enseñanza de Juan 6 y todo esto, entonces no solo eran personas rebeldes contra el gobierno romano porque no querían adorar al César, y además eran caníbales porque ellos se comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Cristo. Obviamente, acusaciones en ignorancia. También los acusaban de participar en actividades subversivas que atentaban en contra del progreso económico y social del Imperio Romano. ¿Por qué? Bueno, por no apoyar la esclavitud, ¿no? Estar en contra de la esclavitud y perturbar el orden económico debido a cambios de costumbre. ¿Cómo cambios de costumbre? Porque donde llegaba el Evangelio y el Espíritu de Dios traía libertad y enseñaba la verdad en cuanto a ciertos ídolos que tenía la gente en esa época, y la gente era reformada en esos ámbitos, siempre habían golpes económicos que resultaban de esto. Por ejemplo, mira, en Hechos 16:21, estando ahí en Filipos, mira lo que dicen de los cristianos. Dice, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohibía practicar o admitir o practicar. Eso en Filipos. En Éfeso, en Hechos 19:19, fíjate que dice que un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Es decir, aparentemente el negocio de la hechicería, cuando llegaba el cristianismo, se apagaba, obviamente. Pero entonces los hechiceros no les gustaba esto, y era cuestión de que había un orden económico de ganancia que estaba siendo alterado por los cristianos, y por eso los acusaban de practicar actividades subversivas que tentaban contra el progreso económico y social del imperio. Otro ejemplo rapidito aquí en Éfeso, todavía en Éfeso, pero en 19:24, donde voy a leer ahí rápido, dice, un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia, y era la adoración a un ídolo, Artemisa. Dice que ahí que la adoración a Artemisa era una actividad que proporcionaba bastante ganancia. Y en el versículo 25 dice que luego este Demetrio los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio, ¿no? Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, fíjate, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo y de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y de la misma diosa a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero sea despojada de su divina majestad. ¿Cuál es el punto? Bueno, lo que está diciendo aquí, que estaban acusando, por eso es que dice Pablo, o Pedro, mejor dicho, dice aquí, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente era una acusación basada en ignorancia, y que muchas veces no era ni cierta. Pero dice, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, o literalmente en el día de la visitación. Mira, eso del día de la visitación, ¿qué significa? El día de la visitación, el día de la salvación, pero literalmente es el día de la visitación. El día de la visitación en el Antiguo Testamento se refería en ocasiones a las ocasiones en que Dios visitaba a la humanidad, ya fuera para juzgarla o para bendecirla. Entonces, para que ellos, los incrédulos, observen sus buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, el día de la visitación,
es una idea que viene del Antiguo Testamento, de ocasiones en las cuales Dios visitaba a la humanidad, bien sea para juzgarla o para bendecirla. Pero usualmente en el Nuevo Testamento indica más una bendición, una visita de Dios para bendecir y redimir. Por ejemplo, miren, en el nacimiento de Juan el Bautista, el cántico de Zacarías y su papá, en Lucas 1:68, dice: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha venido a redimir, o literalmente ha visitado y ha redimido a su pueblo. En el 78, igual de Lucas 1, dice: gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Está hablando de esta visitación de Dios para bendecir y redimir. En Lucas 7:16, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda, mira lo que dice, que todos se llenaron de temor y alababan a Dios y decían: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Decían: Dios ha venido en ayuda ha visitado a su pueblo. Una vez más, el punto es que, mira, la referencia de Pedro al día de la visitación en esta epístola es sin duda una referencia a la redención de Dios. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que algunos serán visitados por Dios con su salvación, es lo que está queriendo decir Pedro. Algunos serán visitados por Dios con la salvación que Dios le da debido al despliegue de su gloria en el comportamiento de su pueblo. Entonces, Dios utiliza los frutos de tu relación con Él para manifestar su gloria y atraer a los demás a su reino. Entonces, en la medida en que nosotros asumimos eso en forma responsable, no es que nos tiramos encima legalísticamente, que la responsabilidad está en nuestros hombros. No, la responsabilidad nuestra es de mantener una relación sin violaciones y sin obstáculos con el Señor. Y de esa relación personal con Dios surge un verdadero testimonio de una realidad de Dios en nuestras vidas, de la cual muestra la gloria de Dios y la cual atrae a los demás, no a nosotros, no a admirar nuestra santidad, sino a sentirse atraídos por Dios. Y la idea es que nosotros le demos al mundo un anhelo por Dios. Pero eso no es algo que lo hacemos nosotros en nosotros mismos con la intención de hacerlo, sino que en la medida en que tú y yo estamos disfrutando de Dios y estamos libres en Él, en esa medida entonces el ser humano alrededor nuestro percibe y ve su gloria y es atraído al Señor. El punto es que algunos serán visitados por Dios con su salvación debido al despliegue de su gloria en el comportamiento de su pueblo. Yo me recuerdo, yo tengo un ejemplo personal, yo no era creyente todavía y estaba trabajando en Oklahoma cuando Sebastián estaba a punto de nacer, y voy a casa de un amigo que era cristiano, yo ni sabía, pero cuando era el Día de Acción de Gracias y cuando mi amigo Jake, se llama Jake Haskew, y Jake ora para bendecir la mesa, fue una oración sencilla, pero yo me recuerdo que en ese momento yo percibí que había algo diferente aquí. Esto no es un rezo. Aquí hay, no sabe. Hoy puedo yo explicar, después de haber conocido yo mismo al Señor y hacerme pastor, qué sé yo, pero en el momento no importaba si pudiera explicar, pero yo sabía que había algo atractivo, algo real y sólido, pero que eventualmente el Señor lo utilizó años después para seguir atrayéndome a la realidad de su presencia en mi vida. Pero es algo que Dios a través de Pedro nos dice aquí que hagamos y tengamos cuidado. Dice que mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación, el día de su visitación. Ok, entonces vemos aquí disciplina interna que produce una realidad de devoción a Dios, y esta realidad de devoción a Dios se expresa en un comportamiento externo de testimonio ante los hombres. Pero fíjate esto, no hay nada, la idea es que tenemos una realidad, una relación con Dios que produce un testimonio ante los hombres. Pero el punto al cual se empieza a mover Pedro ahora, y se va a quedar pegado por un par de capítulos, y nos va a explicar diferentes ámbitos de este tema, es que nada glorifica más a Dios a través de nosotros que una actitud de sumisión. Mira, nada glorifica más a Dios a través de nosotros que una actitud de sumisión. Entonces, por acto seguido, aquí Pedro se va a lanzar en una explicación de la sumisión. Mira, como vimos en el preámbulo de la epístola,
en el sumisión en el ámbito cívico, después vamos a ver sumisión en el trabajo, después vamos a ver sumisión en la casa, sumisión en la iglesia y sumisión en una vida en última instancia de devoción a Cristo. Y es el punto, como quien dice, el otro día estaba hablando con unas personas que estaban haciéndome preguntas acerca de las cosas de Dios y yo digo, mira, en realidad ten cuidado porque puedes tener mucho conocimiento, puedes tener puedes conocer los tesoros de Dios, pero si en tu vida no hay sumisión, y como quien dice, y te vas delante del, como que dice, no te sometes a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, tu testimonio se pierde, ¿no? Y por eso es que Pedro aquí, mira cómo nos empieza y nos va a hablar, mira, nada glorifica más a Dios a través de nosotros que una actitud de sumisión. Y lo primero que vemos, como ya les dije, es en los versículos 13 al 17, es sumisión en el ámbito cívico. Entonces vamos a ver en los minutos que nos quedan el siguiente pasaje del 13 al 17, donde habla Pedro acerca de sumisión en el ámbito físico. Y leo, dice, versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que le envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Y acuérdense aquí, el rey de esta época era Nerón. Esto era la bestia más bestia de todos. Y sin embargo, Pedro está diciendo, respeten al rey. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que le envían. Mira, y la realidad es esta, mira, que como nosotros como ciudadanos del cielo, los cristianos nos sometemos completamente a la autoridad de Dios. ¿No? Es correcto. Nosotros nos sometemos de manera completa a la autoridad de Dios, pero una mala aplicación de esa verdad puede dar pie a una actitud de indiferencia y hasta rebeldía en contra de las autoridades de este mundo. Después de todo, la palabra nos dice, y aprendemos ahí en Hechos 5:29, y el mismo Pedro y Juan diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y es una realidad que es cierta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el punto es que muchas veces, si no tenemos cuidado, podemos dejar que esta verdad tenga una mala aplicación y se exprese con una actitud de indiferencia y hasta rebeldía en contra de las autoridades de este mundo. Y esto no debe ser, porque eso no es lo que enseña la palabra. Lo que enseña la palabra es que Pedro, al igual que Pablo, enseña que nuestra actitud de desprendimiento de este mundo debe ser balanceada con un apropiado respeto y humilde sumisión a todas las legítimas instituciones de autoridad humana. A todas. En este pasaje, mira, vamos a ver que en este pasaje que está repleto de imperativos, emergen 6 elementos de sumisión cristiana a la autoridad. Y vamos a ver el comando de la sumisión, el motivo de la sumisión, la extensión de la sumisión, la razón de la sumisión, la actitud de la sumisión y la aplicación de la sumisión. Y lo vamos a ver poco a poco, lo pueden anotar en la medida que lo vamos estudiando. Pero lo primero que vemos ahí es el comando a la sumisión. El comando a la sumisión. ¿Qué dice el principio del versículo 13? Sométanse. Y lo dice de forma clara. Simplemente dice sométanse. Es la voluntad de Dios que nosotros nos sometamos. Y en un mundo que exalta, digamos, la independencia, esa palabra de sométete suena así como que eso está, más bien suena una palabra que suena mal, suena como algo malvado. De que, no, y Dios dice más bien sométanse. Sométanse. ¿Pero qué es someterse? ¿Qué es? Miren, el diccionario en línea de la Wikipedia dice que sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afectos de otra persona. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Dice sométanse. Sometan sus intereses, sometan sus opiniones a las opiniones de otro o al juicio de otra persona. ¿Qué?
hay autoridades que Dios pone en este mundo y Dios quiere que tú y yo pongamos nuestro juicio bajo el orden del juicio de otra persona. Dice, el diccionario Strong, que es el que dice, el que traduce la palabra que se utiliza acá para sométanse, que es hipotazo. En el griego, esa palabra hipotazo es una expresión militar, que literalmente significa organizarse en formación militar bajo el comandante. Entonces cuando Pedro nos está diciendo aquí sométanse, en el original la palabra hipotazo, la connotación que tiene es una palabra militar que habla de pónganse en formación militar bajo para estar a la disposición de un comandante. ¿Ok? El punto que podemos decir nosotros que el comando de Dios que recibimos en esta palabra de sométanse es pónganse a la disposición y bajo el comando de aquellos que yo pongo en posición de autoridad sobre ustedes. Y es lo que Dios está diciendo, sométanse. Es lo que está diciendo es que el que pone y vamos a ver, ya en otro poco vamos a ver que es Dios el que establece toda autoridad, la autoridad de los reyes, monarcas, presidentes, primeros ministros, lo que sea. Dios es el que establece quiénes son los jefes, Dios es el que establece quiénes son los pastores, Dios es el que establece los esposos, Dios es el que todas las posiciones de autoridad humana las establece Dios de una manera soberana. Y el comando de Dios es pónganse a la disposición y bajo el comando de aquellos que yo pongo en posición de autoridad sobre ustedes. Entonces, pero ese entonces es el comando de la sumisión. Pero entonces, ¿cuál es el motivo para someternos? ¿Cuál es el motivo de la sumisión? Bueno, el motivo de la sumisión está ahí, en el versículo 13, donde dice, la razón para someternos, dice, sométanse por causa del Señor. Sométanse por causa del Señor. ¿Por qué nos vamos a estar sometiendo? Bueno, por causa del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, que la razón para someternos, la razón por la cual optamos por cultivar una actitud sumisa, es nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Básicamente, nos sometemos por fe en Dios, fe en la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque mediante la fe obtenemos una mentalidad que dice, Dios me ama, Él está en control de todo y Él sabe lo que hace. Dios me ama, Él está en control y sabe lo que hace. Aprendemos a confiar de que si este pata está en autoridad, bueno, y puede que no esté siendo la mejor persona del otro, pero Dios lo puso en autoridad y Dios me pide a mí que yo me someta, de que yo me ponga a la disposición de esta persona bajo su comando, basado en la realidad de lo que enseña la palabra, que es que Dios es el que puso a esa persona en autoridad. Y el punto es este: en el cristianismo Dios obra, nosotros confiamos. Esa es siempre como quien dice, la directiva del cristianismo. Dios obra, tú y yo confiamos. Y Dios fue el que puso a pues nosotros tenemos que tener una actitud sumisa. ¿Por qué? ¿Porque Él se lo merece? No, porque Dios nos pide que confiemos en Él y lo hagamos. Entonces ese es el motivo de la sumisión. Pero lo que vemos en ese mismo versículo y el siguiente es la extensión de la sumisión. ¿Hasta dónde nos sometemos? Porque tiene que haber un límite, ¿verdad? ¿Qué tal si este pata me pide X o Y, Z? ¿No? Entonces, ¿cuál es la extensión de la sumisión? Dice, bueno, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Mira, quería que viéramos aquí que 10 años antes que Pedro escribiera esto, Pablo ya había escrito en Romanos 13, y habla igual de esto, donde dice, mira, todos, esto es Pablo, Romanos 13 es Pablo, pero habla y dice más o menos lo mismo, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y es donde le está diciendo que nos sometemos a las autoridades que tenemos, porque la palabra de Dios enseña que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Nosotros creemos que fue porque votaron por este tipo, porque mala suerte, no, Dios es un Dios soberano, y la palabra de Dios enseña que Dios establece toda autoridad. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él, por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
Si tú y yo nos rebelamos en contra de las autoridades que tenemos en nuestra vida, nosotros nos estamos de forma directamente rebelando, no contra esa persona que está en autoridad, sino contra el Dios que lo puso a él en esa posición. Dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. ¿Ok? Pero entonces entendemos, pero ¿hasta dónde Dios quiere que nos sometamos? Porque esa es la pregunta de la extensión de nuestra sumisión. Bueno, mira, yo puse aquí que el parámetro bíblico para saber hasta dónde nos sometemos es que obedecemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, a menos que nos ordenen a pecar. Entonces, por ejemplo, yo le digo siempre a mis hijos cuando los dejo en mi casa cuando eran más pequeños y los dejaba en mi casa con una niñera, alguien que los estaba cuidando, le digo, mira, ustedes obedecen a esta persona como si fuera yo, a menos que esta persona te esté pidiendo que hagas algo indebido, algo incorrecto. Si esta persona te dice que mientas, pues hasta ahí llega su autoridad. Si esta persona te dice que robes, obviamente tú no obedeces ese comando, porque el parámetro bíblico de referencia es, obedecemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, a menos que nos ordenen a pecar. Y bueno, en Hechos, como ya dije, en Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y Dios es nuestra autoridad suprema. Pero entendemos que todas las autoridades que están en nuestra vida, la palabra de Dios enseña que Dios es quien las ha puesto. ¿Hasta dónde los obedecemos? Hasta el punto en que esas personas nos estén incitando o ordenando a romper la ley o a pecar. Y sin embargo, tengamos cuidado con esto, de que de manera que esta condición no se convierta en una excusa carnal para simplemente justificar la rebeldía. Porque a veces el Señor ha puesto sobre nosotros autoridad, y nos dicen que hagamos algo y inmediatamente le damos la gimnasia mental para ver cómo esto supuestamente está en contra de Dios en una manera X, Y o Z y terminamos convirtiendo todo comando de una autoridad de la cual no estamos de acuerdo supuestamente en un pecado, y por lo cual decimos, esto sí no lo tengo que obedecer. Cuidado con esto, porque tenemos una capacidad muy sagaz de justificar la rebeldía. El parámetro bíblico de referencia es que obedecemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, a menos que nos estén ordenando a pecar. Pero sin embargo tenemos que tener cuidado que esto no se convierta en una excusa carnal para justificar la rebeldía. ¿Qué más vemos? En el versículo 15 vemos cuál es la razón de la sumisión. La razón de la sumisión, dice el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esa es la razón de la sumisión, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Mira, yo puse aquí que la razón por la cual los cristianos debemos someternos a toda autoridad es muy clara. ¿Cuál es? Que tal actitud calla la boca de los que critican el Evangelio de Jesucristo. Una actitud de sumisión calla la boca a los que critican el Evangelio de Jesucristo. La voluntad de Dios es que sus hijos respeten toda autoridad y así silencien la ignorancia de los insensatos. ¿Qué es la ignorancia de los insensatos? Eso habla en el lenguaje original, no quiero ir mucho en detalle, pero habla de los que deliberada y hostilmente rechazan la verdad. Aquellas personas que deliberada y hostilmente rechazan la verdad, los que tercamente rechazan la luz de la palabra de Dios. Bueno, aquí está diciendo Pedro, o el Espíritu de Dios a través de Pedro, que una actitud sumisa, y ahorita estamos hablando en el ámbito cívico, es una actitud que calla la boca de los que critican el Evangelio, de los que blasfeman en contra del Evangelio de Jesucristo. Para decir, no le damos una excusa al mundo para rechazar a Jesucristo o blasfemar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué más vemos aquí en el versículo 16? Vemos entonces ahora la actitud de sumisión. La actitud de sumisión. Porque mira, leo desde el 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, no, porque eso es lo que estamos hablando, practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿de qué se refiere con eso es? Bueno, practicando el bien significa actuar
como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿No? Practican el bien como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Mira, disimular la maldad, dice, ahí básicamente es como darle rienda suelta a nuestra carne. Y la palabra siervo es la palabra en original doulos, que significa esclavo voluntario. Esclavo voluntario. Y la realidad es esta, que en Cristo todos nuestros pecados están perdonados, por lo que nosotros somos libres de condenación. Y eso es lo que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos para ahora para pecar? Bueno, es que el gol de Jesucristo ya pagado por nuestros pecados no es que nosotros nos podamos hundir en ellos, sino más bien que nosotros podamos salir de ellos e ir en dirección a Dios para conocerlo y disfrutar de Él. Y fue lo que puse aquí en mis notas. Que en Cristo todos nuestros pecados están pagados por lo que somos libres de condenación, pero Cristo no pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos hundirnos en ellos. Más bien, Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos escapar o dejarlos y así conocer a Dios. Tú sabes que los pecados del mundo, acorde a 1 Juan 2:2, han sido completamente pagados ya todos. Lo que salva no es que tus pecados hayan sido perdonados. Lo que salva es que tú utilices esa información, que la creas y la utilices para conocer a Dios, lo que es vida eterna. La salvación es vida eterna. Cuando tú utilizas la realidad de que Jesucristo pagó por todo y bajo esa realidad la utilizas para acercarte al Dios de la Biblia, que es el que salva. En la medida en que tú conoces a Dios, en esa medida estás salvo. En la medida en que tú sabes que Dios te perdonó, estás salvo. En la medida en que tú empiezas a acercarte a Él y disfrutar de Él, esa es tu santificación. Y en última instancia recibes la salvación de tu capacidad de disfrutar de Dios, lo que es la vida eterna. Por lo que está claro que el punto, dice Pedro, practicar el bien es vivir como personas libres que no se valen de su libertad para darle rienda suelta a su carne, sino más bien viven como siervos de Dios, como esclavos voluntarios de Dios. ¿Por qué escogemos vivir como esclavos voluntarios de Dios? Porque no hay mejor maestro, no hay mejor amo que Dios. Y vamos a ser siervos de algo, vamos a ser siervos de alguien. A quien debemos de ser nosotros, esclavos, es de Dios, el que es bueno y el que verdaderamente sus directivas y su reinado sobre nosotros es un reinado que más bien es libertad. Mira, 1 Corintios 6:12 lo pone de esta manera. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido. ¿Cómo así? Bueno, si Cristo pagó por todo, pues entonces todo está permitido, en el sentido de que no hay nada que te pueda separar de Dios. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. 1 Corintios 6:12. El mismo Pablo también en 1 Corintios 10:23 dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo o edificante. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos acá, de que Pedro nos está diciendo que vivamos con libertad, pero no con una libertad que se utiliza como excusa para darle rienda suelta a la carne, sino más bien como personas que viven como siervos de Dios, como esclavos voluntarios de Dios, que se deleitan en rendir cuentas, que se deleitan, en vivir en una vida de sumisión a Dios y a todo lo que Él comanda. Ya para terminar aquí vemos el último punto, y es en el versículo 17 la aplicación de la sumisión. Aplicación de la sumisión. Versículo 17, ¿qué dice? Ya para terminar, dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. ¿Y el punto cuál es? Bueno, Pedro está resumiendo su directiva de someterse a toda autoridad humana, sobre lo que es su teología de sumisión en el ámbito cívico, con 4 dimensiones de aplicación práctica de esta sumisión. Son cuatro dimensiones en las cuales vemos ahí. Primero que nada, honren, den a todos el debido respeto. En el original es honren a todos. Honren a todos los seres humanos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Son 4
dimensiones de aplicación práctica de la sumisión, sobre todo en el ámbito cívico. Dice aquí, la primera es honor a todos. ¿Por qué? Mira, ¿por qué debemos tener honor a todos? ¿Debemos honrar a todo ser humano? ¿Por qué? Bueno, porque debemos honrarlos como portadores de la imagen de Dios, y eso es lo que la palabra de Dios enseña, que todo ser humano fue hecho en imagen de Dios, y por ende debemos siempre honrar a todos los seres humanos. Y yo digo, esto es algo que cuando yo estaba estudiando me tocó bastante, porque, wow, es verdad, hay que, o sea, tendemos a, tú sabes, obviamente Jesucristo y Dios es lo máximo, y es a quien hay que darle rendimiento y alabanza y todo esto, pero aquí nos está diciendo que honremos a todo ser humano, toda persona, por más, y lo digo en forma, por más necia que sea, por más pecaminosa y desobediente que sea. Sin embargo, la palabra de Dios aquí nos dice que honremos a todos. Imagínate. Es fácil decir honremos a la gente buena y la gente que se porta bien y la gente que son dignos en cierta forma de rendirle honor. Pero la palabra aquí dice no rindan a los buenos, no. Dice honren a todos. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en última instancia todos somos portadores de la imagen de Dios y por ende son dignos de cierta honra. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, en el contexto, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Génesis 9:6 dice que si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios o a imagen de Dios mismo. ¿Sabes lo que está diciendo? Si alguien mata a un ser humano, otro ser humano lo matará, porque esa persona ha matado a alguien que llevaba la imagen de Dios. Santiago 3:9, mira lo que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma, con la misma lengua, maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Cuando tú maldices a alguien o estás molesto y hablas y criticas a alguien, porque bueno, sabes que aquí está diciendo la palabra de Dios que tengamos cuidado con eso, porque con la misma boca que bendecimos a Dios, con esa misma boca estamos maldiciendo y hablando peste de gente que están hechas a su imagen. Por más pecaminosas que sean, la palabra de Dios nos dice que honremos a todos. Imagínate, qué increíble. Es una actitud nueva, digna de que la adoptemos, la pongamos en el disco duro y empecemos a dejar que se exprese en advertencias muchas veces y terminar en última instancia a honrar a todo ser humano, simplemente por el simple hecho de que son portadores de la imagen de Dios. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Todos somos de Él, somos creación de Dios. Todo ser humano, sea hijo o no hijo, por fe en Jesucristo, todo ser humano pertenece a Dios y fue hecho en su imagen. Por ende, aquí Pedro, mejor dicho, nos dice de que demos honor a todos. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es amor por los hermanos. ¿Cómo así? Bueno, amor por los hermanos como coherederos en Cristo. Debemos dar honor a todos los seres humanos, pero sobre todo a los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos no solo están hechos en la imagen de Dios, sino que ahora tienen a Cristo en ellos y el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces, con mucha más razón, honramos a todos, pero amamos a los hermanos. Y este tema del amor entre los que somos, que le pertenece, que le hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, la familia de Jesucristo, su cuerpo, es un tema recurrente en las Escrituras. Juan 13:34, el Señor mismo enseña: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y dice que de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, estamos llamados, comandados a amarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. No es para estarnos criticando y condenando, sino que para estar más bien de que debe existir un amor, un lazo de unión, una afinidad inherente entre las personas que tenemos el mismo Señor, que pertenecemos al mismo dueño. En primera de Juan 5:1 dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. ¿No? De paso, es un sello de tu pertenecer a la familia de Dios, de que tú estás supuesto a tener amor por los hijos
del mismo Padre tuyo, al cual amas. Entonces tenemos honrar a todos, honor a todos como portadores de la imagen de Dios, amor a los hermanos como coherederos en Cristo, y el tercero es temor a Dios. Temor a Dios como soberano que controla todo acorde a su perfecta voluntad. Temor a Dios. Soberano que controla todo acorde a su perfecta voluntad. Y eso lo vemos en las Escrituras, Romanos 8:28, en muchos lugares, pero las más prominentes que me vinieron a la cabeza, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados acorde a su propósito. El Proverbio 19:21 dice que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Tú y yo podemos hacer muchos planes, muchos proyectos, pero aquí lo que sucede son los designios del Señor. La palabra habla de un Señor, de un Dios soberano, que controla todo, acorde a su perfecta voluntad, por lo que debemos tener temor de Dios. Y el último que vemos acá que nos dice es respeto al rey. Respeto al rey. ¿Por qué? Bueno, como autoridad establecida por Dios. Porque aquí entonces Pedro trae todo como que un círculo completo y termina donde empezó, de que respetemos al rey como autoridad establecida por Dios. Independientemente de que si ese rey se lo merece o no se lo merece, nosotros nos sometemos a él, nos presentamos ante él y nos ponemos a su disposición en obediencia. ¿Por qué? Porque Dios fue quien lo puso ahí, sea quien sea. Romanos 13:1 lo habla claro. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. La vida va a ser difícil a los que tengan esa actitud. En versículo 7 de Romanos 13 dice, paguen a cada uno lo que les correspondan. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. ¿Ok? Bueno, y ahí estamos. Mira, ese es el resumen de lo de hoy, ¿no? Estamos hablando de sumisión en el ámbito cívico. Estamos pasando de un lugar donde consideramos las bendiciones divinas, los privilegios divinos, y estamos pasando de privilegios divinos a responsabilidades humanas. Nuestra responsabilidad humana principal es mantener una relación personal con Dios libre de pecado, con una disciplina interna que produce una realidad de devoción a Dios. Y de esa devoción a Dios se expresa un comportamiento externo de testimonio entre los hombres. Pero no hay nada que glorifica más a Dios a través de nosotros que una actitud de sumisión. Por eso Pedro aquí nos habla hoy de sumisión en el ámbito cívico. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.